¿por qué no se puede mezclar la carne con la leche y el pollo con la leche tampoco, pero el pescado con la leche sí? O sea, lo que no entiendo justo es el pollo. lo del pollo. Yo también. Porque, bueno, no... Pero se puede mezclar el tomate con el queso, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Y uno es rojo y otro es blanco. ¿Te da la pista o no? Sí. Con esta respuesta, ¿te da la pista o no? Estoy un poco espesa. Diré que sí. Bueno, vamos a ver. Ya. En realidad se puede mezclar, pero en un orden. O sea, tú puedes tomar leche y luego carne. Sí, hay que esperar. No hay nada que esperar entre la O sea, leche y la la leche carne. y la carne no, pero la carne... Es al revés lo que hay que esperar. Entonces, ¿por qué? Hay que entender el principio. Que todo lo que es lácteo simboliza la vida. Y todo lo que es carne, cuando ya tienes la carne para comerla, es que el animal ya murió. O sea, que simboliza la muerte. Entonces, el orden natural es primero nacer y luego morir, no al revés. Sí, Entonces, primero va la leche y luego va la carne. sí. ¿Y el ¿Y el pollo? pescado? El pescado y el pollo. Espera. Entonces, los mamíferos y los humanos son de alto voltaje. Igual, en el ser humano, lo que simbolizaría la leche es el semen y lo que simbolizaría la carne sería la menstruación de la mujer. Luego no se puede mezclar el semen con la menstruación, porque es un altísimo voltaje. Estás cortocircuitando la vida con la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque cuando una mujer tiene menstruación no puede dar vida. En principio. Ahora, por debajo del nivel humano está el nivel de los animales. Pues también en el nivel de los animales hay un fuerte voltaje. Entonces, el voltaje de los mamíferos y de las aves es muy alto. Entonces no se puede mezclar la leche con carne de vaca o de becerro o de cordero o incluso de pollo, porque los voltajes son altos. Pero luego ya hay otro nivel de voltaje que es muy bajo, que ese no electrocuta, que es el pez. La sangre del pez no electrocuta. Es decir, tú puedes tomar leche con carne del pez, porque son mundos diferentes y el voltaje de la leche no daña al voltaje del pescado, porque son niveles muy pequeños. Es decir, si tú tocas una central eléctrica que tiene 20.000 voltios, te vas a electrocutar. Pero si tocas una pila, sacas una pila de un aparatito que tiene 12 voltios, no te hace nada, no te hace ningún efecto. Y si coges un tomate con un queso, pues el tomate es todavía de un voltaje más bajo, tampoco te electrocutas, ¿me explico? Entonces todo depende de los mundos en los que te sitúas. El mundo humano es el de más alta voltaje. El mundo animal ya empieza a ser alto, pero es menos. Y luego ya el mundo de los peces y vegetal es muy bajo. También puedo mezclar la pimienta con la sal. Son niveles bajísimos de voltaje. Y si es muy bajo, ¿por qué has dicho tú a veces que las almas de tzadikim se reencarnan en peces? Precisamente, no hacen daño. O sea, Precisamente, no hacen caen. daño. No hacen daño. Pero si se reencarna un marisco, entonces sí. Uf, Ahí hace daño. Pues eso se nos está prohibido. Todo depende de los voltajes. Entonces, hay mucho voltaje dentro de la santidad de la Kedusha, pero también puede haber mucho voltaje dentro del mal. O sea, el marisco es un alto voltaje, pero maligno. ¿Vale? Y eso que nos enseñaban de pequeños en Talmud Torah, cuando éramos pequeños, que decía, es que no se puede tomar la leche con la carne porque no vas a tomar la leche de la madre y luego matas al niño, ¿no? A la ovejita, al corderito. Bueno, mira, o al lechoncito. a los niños no se les dan, explicaciones de... Cuando éramos chicos, ¿no? Sí, a los niños no se les da explicaciones de voltajes de energía de alma o voltajes de energía de reencarnaciones. Son vocabularios ya para gente muy erudita. Entonces se les da
un nivel de explicación de más bajo nivel. Para comprender. Para aceptar hasta que llegue a la edad de madurez que pueda ya comprender otro nivel de explicación. ¿Cuándo se puede saber o cómo se puede saber si están todas las chispas de las almas que hay que recuperar y ya recuperadas? Es decir, que sé que hay un límite en la historia humana de los 6.000 años y tal y cual, pero estamos cerca. Pero ¿cuándo se sabe que ya es la última alma y ha sido rescatada? Esa es una pregunta de gran profundidad espiritual. Bien, mira la cara de Mateo. La respuesta es la siguiente. Cuando Adán bajó de nivel o cayó de su nivel, muchas chispas de su alma cayeron lo que se llama en la clipa, es decir, en recipientes impuros. Es decir, el alma de Adán explotó que se llama Sheridat Kelim, es decir, la ruptura del recipiente. Su alma explotó y se transformó en chispas. Y de ahí viene la explicación que de un alma puedan haber millones de almas, porque somos todos chispas del alma de Adán. Pero hay chispas que cayeron fuera del pueblo judío, que cayeron en otras naciones, en gente de otras naciones, o que cayeron en animales, o que cayeron en insectos, o que cayeron en plantas, o incluso en minerales. O sea, hay chispas que se perdieron. Y claro está que nuestra labor es recuperar todas esas chispas perdidas y restaurarlas a nivel humano. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo para recuperar todas esas chispas se hace mediante la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión del pueblo judío en todas las naciones del mundo, en todas las partes del mundo. O sea, hay judíos en todas partes del mundo. Y no es que estén dispersados en todas las partes del mundo, están dispersados para recuperar las chispas perdidas en las partes del mundo donde ellos viven. Ahora, para contestar a la pregunta de Claude, hay que entender una cosa. El alma del Mashiach es de un gran voltaje magnético. Es como un imán muy grande. Y el alma del Mashiach no solo está en el Mashiach, sino que está mediante chispas de su alma en cada alma de todo el pueblo judío. O sea que todo el pueblo judío tiene chispas del alma del Mashiach. Que no tiene nada que ver con el alma de Adán. No, las chispas del alma del Mashiach no tienen nada que ver con el alma de Adán. Pero es de un alto nivel magnético, entonces atrae las chispas perdidas. Y la chispa que hay dentro de cada uno de las personas que componen el pueblo judío, esas también son magnéticas, pero no tan magnéticas como el alma del Mashiach. El Mashiach, ¿qué es lo que va a hacer? Su magnetismo es tal que reabsorbe todas las chispas perdidas, y ahí se acaba la historia. O sea que en el momento que el Mashiach diga, aquí estoy, y no estoy solo, sino está con su ejército de ángeles, y no solo con el ejército de ángeles, sino con el jefe de los ejércitos de ángeles, y son dos. Hoy vamos a hablar de ellos. Hay dos grandes jefes de ejércitos de ángeles, que son seres espirituales, que no son de la misma dimensión que nosotros, que no son visibles. Ellos nos pueden ver, nosotros no. Ellos pueden incidir en nuestra vida. Nosotros podríamos incidir en la de ellos si supiéramos invocarlos. Esto lo vamos a ver hoy. ¿Y quiénes son? Son dos personajes bíblicos que se transformaron en jefes celestiales, al cargo de los cuales hay millones de ángeles a su servicio. ¿Y quiénes son? El primero es Hanoch, dicho en latín Enosh. Hanoch.
Hanoch fue un ser que no solo tenía toda la sabiduría cósmica y que vivió como humano en la tierra, fue el maestro de Moshe Rabbeinu. Y nunca murió, sino que ascendió cuerpo y alma a nivel de los ángeles y cambió de nombre. Hanoch, su nombre actual es Metatrón. Y Metatrón es el nombre del jefe de los ángeles. Segundo personaje bíblico con las mismas características es Eliyahu Naví, el profeta Elías. El profeta Elías también ascendió cuerpo y alma a dimensiones celestiales que no es nuestro mundo, y reaparece ante los grandes tzadikim para dar respuestas a las preguntas de los grandes tzadikim y para revelar secretos que solo ellos podrían revelar, porque nosotros no tenemos la visión para conocer cómo actúa el mundo celestial sobre el mundo físico. Entonces tenían que venir a este mundo para enseñar aquello. Y Eliyahu Naví se asciende y se transforma en otro jefe de ángeles que se llama el ángel Sandalfón. Sandalfón. Y con los dos, con la fuerza de Metatrón y con la fuerza de Sandalfón, tenemos ahí las dos cabezas de todo el ejército celestial. Ellos son los que van a anunciar la llegada del Mashiach. O sea, el Mashiach no puede decir yo soy el Mashiach. El Mashiach tiene que convocar a Eliyahu Naví y a Hanoch, es decir, a Sandalfón y a Metatrón. Y ellos son los que pueden anunciar la identidad del Mashiach. Y una vez que esté esta identidad anunciada, empieza un magnetismo de reabsorción de todas las chispas perdidas y fin de la respuesta a tu pregunta. Es un poco complicado. Sí. ¿Más preguntas? Dentro de Veo esa que la misma clase no empezamos, ¿eh? ¿Metatrón y Sandalfón se van a materializar como seres humanos o quedan como seres espirituales? Es decir, para anunciar esto, ¿se encarnan o No. va a ser algo...? Podemos conectar con ellos mediante una invocación vía meditación. Si queréis, lo podemos hacer hoy. Incluso le podemos pedir la identidad al Mashiach, porque son ellos los únicos que la pueden revelar. ¿Y está cerca de llegada del Mashiach? Los tendrás que preguntar a Metatrón y a Sandalfón, a mí no. Bien, arrancamos la clase. Los preliminares sobre el principio del Zohar, toda la introducción sobre el Zohar, antes de entrar en el comentario de la primera parashá, que es Bereshit, y en lenguaje latín sería la Génesis. Antes de entrar en la Génesis, que es el primer libro de la Torá. Bien, pues seguimos para terminar los preliminares. Aquí os voy a contar una serie de cosas que cuenta el shofar que son oscuras, es decir, son difíciles de comprender. Y vamos a intentar juntos desentramar cuál es el secreto que esconden estas palabras, que no son evidentes. Entonces aquí habla del shofar. Hoy es 15 de enero de 2012, estamos en la Fundación Yehiel Foundation y seguimos con la clase del Zohar Akadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces aquí dice que el shofar está cerrado por todas partes. La letra Yud la abre para hacer oír el sonido del shofar. Y el shofar es el signo de la liberación de los esclavos. Todas partes. A ver ahora, repito,
el shofar está cerrado por todas partes, la yud la abre para hacer oír el sonido del shofar, y el shofar es el signo de la liberación de los esclavos. Es más, los comentarios de la Torá explican que cuando salimos de Egipto salimos con el sonido del shofar. Entonces, primero, ¿cómo se puede decir que un shofar está cerrado por todas partes? ¿Cómo se puede decir una cosa así? ¿Qué tiene que ver la letra Yud para hacer oír el sonido del shofar? ¿Y en qué el shofar es un signo de liberación de los esclavos? Aquí el Zohar lo explica de una manera bastante oscura y nosotros tenemos que ir más allá, interpretarlo más allá. Entonces, lo primero que os quiero decir es que el shofar es el símbolo del berit. ¿Qué es el berit? Venga, ayudadme. El órgano. Bueno, Berit Milá, Brit Milá. la circuncisión. La Brit Milá es la circuncisión, el Berit es la alianza. ¿Dónde está la alianza? Está en la carne del órgano sexual de los niños, que es la circuncisión. Entonces, el shofar tiene la forma del órgano sexual masculino. Entonces dice que está cerrado por todas partes y que la letra Yud la abre para hacer oír el sonido del shofar. Entonces, si el shofar simboliza el berit, ¿qué sería la letra Yud? La letra Yud tiene la forma de una lágrima, pero en realidad lo que representa es la gota de semen. Y luego dice, el shofar es el signo de la liberación de los esclavos. Entonces aquí te dice mucho cuidado cómo haces sonar el shofar. Es decir, mucho cuidado cómo utilizas tu berit. Eso es lo que te quiere decir. Ahora os lo vuelvo a leer y vamos a volver a entenderlo. El shofar está cerrado por todas partes. La yud la abre para hacer oír el sonido del shofar. El shofar es el signo de la liberación de los esclavos. Y entonces, la liberación de los esclavos quiere decir que la libertad se opera mediante la reparación del berit. ¿Cómo se llama reparación de berit? En hebreo se dice tikkun averit, es decir, la reparación del mal empleo del berit. Y dice, cuando la yud, dice el Zohar, cuando la yud penetra la he, y ya empezamos a oír el nombre de Yud Ke Vav Ke, Yud He Vav He, ¿verdad? El nombre del tetragrama. Cuando la Yud penetra la He, entonces se oye la voz del shofar de la liberación. Y esto es bastante oscuro. Entonces, ¿qué quiere decir que la Yud penetra la He? La Yud hemos dicho que es la gota de semen. Y la He, ¿qué es? Es la meditación. Es decir, aquel que medita en la relación conyugal, entonces se oye la voz del shofar de la liberación. Es decir, que el órgano sexual es un instrumento de liberación, pero también puede ser un instrumento de esclavitud, según cómo se utilice la letra Yud. Y dice, toda liberación es anunciada por el shofar. La salida de Egipto se hizo al son del shofar. Ahora, hay una fiesta en el año judío, con el ayuno mayor que tenemos, que en realidad es toda la oración y toda la simbología es el tikkun haberit, es la reparación del berit, y es el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es un tikkun haberit macro, a lo grande, una gran reparación. Y de hecho es un día que no está autorizada la relación conyugal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la reparación de ello. Todo aquel que ha hecho zera levatala, es decir, pérdida de su semen, ha creado circunstancias de esclavitud.
Y todo aquel que ha hecho Yom Kippur ha hecho la reparación de este Zera Levatara. Veis que el Zohar habla mucho de simbología. Ahora pasa a hablar de otro tema. Ya hemos dicho que los preliminares van pasando de un tema a otro, que parecen inconexos, pero al final todo va a tener un solo sentido. Ahora habla de los tefilín. El tefilín del brazo, que son los filacterios que nos ponemos en el brazo, y los tefilín de la cabeza. Entonces te dice que el tefilín del brazo es hembra y el tefilín de la cabeza es macho. El macho representa la riqueza y la hembra representa la pobreza. Y juntos forman una sola unidad. ¿Y dónde lo sabemos? Lo sabemos cuando vimos en los preliminares las letras hebreas se presentan a Kadosh Baruj Hu para crear el mundo. Y cuando se presenta la letra Gimel y la letra Dalet ante Dios, Dios les dice, no puedo crear el mundo con vosotras, porque la letra Gimel representa el aspecto de dar, la letra Dalet representa la pobreza, y el pobre tiene que estar siempre pegado al rico, porque el rico lo que hace es que le da caridad al pobre, y juntos pueden sobrevivir. Pero si el rico no diera al pobre, entonces el pobre se moriría, y el rico no tendría ningún mérito. Entonces, la unidad es que el rico y el pobre estén juntos. Y entonces, ¿cómo hacemos que el rico y el pobre estén juntos? Poniéndose el tefilín de la cabeza y el tefilín del brazo. Ahora, ¿qué sería el tefilín de la cabeza? ¿Quién es el rico? El tefilín de la cabeza representa el pensamiento. ¿Y quién es el pobre? Es el tefilín que va contra el corazón, que representa las emociones. Entonces, las emociones representan la pobreza y la mente representa la riqueza. Cuando la mente alimenta la emoción, el rico está dando al pobre. ¿Y no es siempre así? ¿Que la mente es la que alimenta la emoción? La mente superior alimenta la emoción, sí. De hecho, es el cerebro el que rige los latidos del corazón, ¿no? ¿O no? Aquí pasamos a otro tema y es muy interesante porque va a explicar el mundo de los demonios. Esto es muy interesante y con eso acabamos en los preliminares. Dice Akadosh Baruj Hu, al llegar el Shabbat, ¿de qué Shabbat hablamos? Hablamos el Shabbat del Gan Eden, del primer Shabbat, es decir, en la creación del hombre. Le dio un cuerpo al hombre, a Adán y a Javá. Pero al llegar el Shabbat no le dio un cuerpo a los espíritus. Es decir, que no solo estaban las entidades que hoy en día conocemos como humanos, las entidades físicas, sino había otros seres espirituales que deseaban tener un cuerpo. Y al llegar al Shabbat, Dios no les dio cuerpo a estos espíritus. Y estos espíritus se enfadaron mucho contra el Creador, porque querían tener una vestimenta corporal. Ahora la pregunta es, ¿y por qué estos espíritus querían tener una vestimenta corporal y Dios no se las dio? Porque la vestimenta corporal es lo que permite procrear. Un espíritu sin un cuerpo no puede engendrar una esencia del mismo. Pero un ser humano con un cuerpo, un hombre con un cuerpo y una mujer con un cuerpo, al hecho de que tienen un cuerpo, pueden engendrar hijos, es decir, nuevas envolturas físicas donde vienen a hospedarse almas. Es decir, que este mecanismo de tener un cuerpo permite procrear esencia de sí mismo. Entonces, estos espíritus, cuando vieron que ellos no podían procrear, se rebelaron contra el cielo y se transformaron en demonios vengativos contra el ser humano. O sea, generaron unos celos tremendos contra el hombre. Y decidieron vengarse del hombre.
¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad de procrear. Y esos demonios bajaron a la tierra y tenían como objetivo ampararse de ella. Y ellos son los responsables de todos los problemas, obstáculos que tiene el ser humano en la tierra. Y añade Rabbi Shimon Bar Yochai, el Salmo 91 los ahuyenta y los destruye. El Salmo 91, y esto es muy importante apuntarlo, porque todos estamos rodeados de decenas de demonios vengativos que crean circunstancias para hacer daño al humano. Y el Salmo 91 es un salmo que hay que conocer muy bien para utilizarlo, para ahuyentar todo tipo de espíritus vengativos. Y esto desde la creación de Adán. Y ya para terminar los preliminares, llevamos ya 6 clases con estos preliminares. Y antes de dar inicio a Bereshit, avisa a Rabbi Shimon Bar Yochai que hay 3 cosas que traen maldición y desgracias. Y hay que conocerlas. La primera, y mucho cuidado, nunca maldecirse a sí mismo. Si te maldices a ti mismo, acabas de firmar una sentencia de desgracias. Segundo elemento, nunca tirar pan al suelo. Se recogen las migas y se mojan. Y el tercero, que trae muchas maldiciones, es profanar el Shabbat antes del cierre de Shabbat. Es decir, si Shabbat acaba a las 7 menos 5, no se te ocurra encender una luz a las 6 y media. O sea, no hay que anticipar el cierre de Shabbat. Al contrario, hay que añadir unos minutos. No anticipar el cierre de Shabbat. ¿Por qué? Por una razón. Todas las almas que están en el Geinom, es decir, en un mundo donde tienen que repararse y donde sufren bastante las almas, todas esas almas, en el momento que entra Shabbat, tienen una tregua. Es decir, es un momento de tranquilidad para ellas. El que profana Shabbat antes del cierre de Shabbat anticipa el momento del sufrimiento de esas almas que están en el Geinom. Y esas almas maldicen la persona que ha encendido la luz antes de la hora de cierre de Shabbat. ¿Y si las estrellas salen antes de que Shabbat acabe? No, si las estrellas salen, quiere decir que acabó Shabbat. Sí, pero es que las estrellas salen a lo mejor un cuarto de hora antes de que acabe el Shabbat. No, el horario que te da el rabino siempre da un margen, Por eso. pero él sabe que es cuando salen las 3 estrellas. Da un margen de más para que si te has equivocado, sigas dentro de Shabbat. El completo es un Shabbat también más. Sí. Bien, Cada día más. El pan. pues, perdona. Esto del pan. Cuando se corta el pan, se corta así, hay migas que caen, hay que recogerlas. Entonces, las migas que caen encima del mantel, las recoges y las llevas al grifo y las mojas y entonces las puedes tirar por el desagüe. Pero tirarlas al suelo no. No solamente no pisarlas, dice el Talmud. porque No, las migas de pan no hay que tirarlas porque trae maldición. ¿Y el pan en sí? El pan igual. El pan hay que rallarlo, en principio se raya y luego haces una sopa de ajo, ¿no? Sí, castellano. vaya. O una sopa. ¿Lo puedes dar a los animales como comida? Sí, pero no se tira. No se tira. Todos los días yo voy. Es importante, eso no mucha gente lo hace, pero es muy importante rallar el pan, tener un rallador de pan y lo que sobra se raya y se regala a gente que necesita. ¿Cómo podías dar a los animales sin tirarlo? ¿Eh? ¿Cómo le podías dar a los animales sin tirarlo? El leche. Pues O sea, por ejemplo, lo tendrías que poner en su En un recipiente. recipiente. Bien, hemos acabado los preliminares del Zohar y vamos a entrar en Bereshit.
ahora sí empezamos. Hemos acabado toda la introducción. Y veis que en la introducción son muchos temas diseminados y difuminados, pero ahora Bereshit es un solo tema, que es la Génesis, un solo tema, y yo creo que tenemos para un año solo con Bereshit. Eso es lo que pienso yo. El tema es tremendamente extenso y se lee la parasha de Bereshit pues en 30 o 35 minutos cuando toca leer la parasha de Bereshit, y para explicarla haría falta un año entero. Podéis imaginar. Ahora, Bereshit es la parte más complicada porque habla de la creación del mundo, cómo se creó el mundo, cómo se creó el primer hombre, cómo se crearon todas las criaturas, cómo Dios hizo que este mundo físico apareciera. O sea, es un tema bastante difícil de digerir y ponerlo al alcance del intelecto racional. Bien. Dice el Zohar lo siguiente sobre Bereshit y empezamos. Dice el rey, Akadosh Baruj Hu, inicia el mundo permitiendo una transformación. Entonces, ¿de qué transformación estamos hablando? Transforma el vacío absoluto en un éter transparente. Es decir, ese éter es igual a un fluido parecido a la luz de los cuerpos fosforescentes. Así que pasa del vacío al éter. Es una primera transformación, llamado fluido. Y luego transforma el fluido en gas. Y ese gas no es ni blanco, ni negro, ni de ningún color. Y una vez que del vacío transforma el vacío en éter y del éter en gas, entonces le va a impactar con el verbo, es decir, con la palabra. Y cuando impacta el gas con el verbo, se crea la materia. Pues dice el Zohar, ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra Bereshit. Y aquí hay algo que yo os quiero explicar. ¿Todo el mundo ha oído hablar de la palabra abracadabra? ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis que es? Abracadabra. Abrir puertas. Abracadabra es una expresión en hebreo con mal acento. No es abracadabra, es barakedibara. Barakedibara, abracadabra. Barakedibara. Creó así como habló. La palabra daber es hablar y bara es crear. Creó así como habló. Y dice el Zohar HaKadosh que Bereshit hay que leerlo en dos palabras. Barashit, creó 6. La palabra aramea para decir 6, no digo hebrea, porque hebreo sería shesh, pero en arameo, y el Zohar está en arameo, es Barashit, creó 6, es decir, los 4 puntos cardinales arriba y abajo. Es decir, creó la materia, el volumen. Ahora, ¿con qué impactó
Akadosh Baruj Hu el gas que previamente transformó el vacío en éter y el éter en gas, ¿con qué la impacta? Con la palabra. Pero esa palabra genera una chispa. ¿Cuál es esa chispa? El Zohar HaKadosh. Porque Zohar quiere decir destello, chispa, esplendor, resplandor. Quiere decir que con los secretos del Zohar, Dios impacta el vacío y crea el universo. ¿Y ahí qué es lo que estamos aprendiendo? Que si nosotros conocemos los secretos del Zohar, vamos a aprender cómo Dios creó el universo. ¿De qué manera pudo Él impactar el vacío para crear un mundo material? Y entonces esa chispa es lo que, llamada Zohar, y es nuestro Zohar, es lo que llamamos el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Es el Zohar. Y ese universo que nace de esa chispa, Dios lo crea para transformar el universo en un palacio destinado a la gloria de Akadosh Baruj Hu. Es decir, todo el mundo material ha sido creado para glorificar a Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir glorificar a Akadosh Baruj Hu? Es decir, que el mundo material sea el trono en el cual pueda sentarse la mente divina para ser glorificado. ¿Y quiénes van a ser los súbditos para glorificar a Akadosh Baruj Hu? Los descendientes de Adán. Y vamos a ver más tarde que Adán es el símbolo del pueblo de Israel. Lo veremos en otra clase más posterior. Y el Zohar, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, constituye el semen sagrado del mundo. ¿Qué es el Zohar? Es el semen de Akadosh Baruj Hu. Y con él va a crear su hijo. ¿Qué es su hijo? El universo físico. Y nosotros somos una réplica miniaturizada de lo que llamamos el hijo de Akadosh Baruj Hu, que es un gran hijo cósmico llamado Adam Kadmon, el primer hombre, pero no era el primer hombre como nosotros. El primer hombre está construido de planetas, de estrellas y de cosmos y de galaxias. Entonces hay estrellas y planetas y galaxias que representan la cabeza, estrellas, galaxias y planetas que representan el cuerpo, etc. Y ese es el primer hijo de Akadosh Baruj Hu. ¿Y con qué lo construye? Lo construye con los secretos del Zohar. Y nosotros, seres humanos, somos una réplica miniaturizada, física, de lo que fue el primer hombre que Dios construyó, que era Adam Kadmon, que no era un hombre físico, que era un hombre cósmico. Aquí hace referencia al profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3, y dice lo siguiente: aquellos que hayan sido sabios brillarán como la luz del cielo, y aquellos que hayan enseñado a otros en las vías de la justicia, es decir, de la Cábala, brillarán como la luz de las estrellas en toda eternidad.
¿Sabéis lo que está diciendo? Lo vuelvo a leer. Aquellos que hayan sido sabios brillarán como la luz del cielo, y aquellos que hayan enseñado a otros en las vías de la justicia brillarán como la luz de las estrellas en toda la eternidad. Porque el premio del tzadik que enseña la Cábala es que se va a crear una estrella para él. Esto ya lo hemos visto en los preliminares. Por eso brillará como la luz de las estrellas. Es decir, tendrá un nuevo cuerpo que será una estrella y él será el alma de esa estrella. Veis que ya recoge temas de los preliminares para empezar a entender temas que aparecen en Bereshit. Y esto quiere decir que todos los sodot del Zohar, es decir, todos los secretos del Zohar, gracias a ellos se construyen los mundos físicos y los eventos físicos, y con ellos se materializa todas las situaciones. Es decir, que en el Zohar está el secreto de cómo se materializan eventos. Quiere decir que si nosotros utilizamos los secretos del Zohar, es decir, el semen de Akadosh Baruj Hu, y somos capaces de llegar a ser tzadikim para crear eventos, es nuestra manera de glorificar a Dios. Razón por la cual nos ha creado. Para ser creadores como Él. ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos almas y recibíamos todo el bien de Akadosh Baruj Hu en el Gan Eden, antes de bajar a este mundo, nos quejamos a Akadosh Baruj Hu. Y le dijimos, estamos recibiendo, pero nosotros queremos crear también. Entonces dijo Akadosh Baruj Hu, yo os voy a hacer creadores igual que yo. Que además fue el argumento de la serpiente cuando la serpiente le dijo a Javá, come del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué argumento le dijo? Le dijo, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, serás creador como Akadosh Baruj Hu, serás como Él, tendrás su poder. ¿De qué poder estamos hablando? El poder de crear eventos. Entonces, el semen de Akadosh Baruj Hu, estamos hablando del Zohar, se vistió de materia y agarró el nombre de Elohim. Elohim, que es el cuerpo del semen de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué es Elohim? Elohim es la misma numerología que Ateva, la naturaleza. Es decir, todo el mundo físico, todo el mundo físico. Y estamos hablando de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, la Luna, la Tierra y todo lo que contiene. Eso es la naturaleza, con sus leyes de la física. Ese secreto del semen de Dios, ese ADN de Dios, se viste en la naturaleza. Y por eso, la primera frase de la Torá es Bereshit bara Elohim. Es decir, traducido literalmente sería, al principio, Elohim creó. ¿Quién creó? La esencia de Dios vestida en la naturaleza. Quiere decir, con la luz del Zohar se crea Elohim y con Elohim se crea todo lo que conocemos. El Zohar HaKadosh explica que la palabra Bereshit representa a Dios. ¿Por qué? Porque Bereshit es también al principio, y el principio de todo es HaKadosh Baruj Hu. Como veréis, es bastante profundo cómo se va creando el mundo. Es bastante profundo, pero es muy interesante cómo lo hace. Y como nosotros estamos estudiando el Zohar,
en realidad, estamos estudiando el ADN del semen de Akadosh Baruj Hu. Ni más ni menos. Estamos haciendo ingeniería genética del Creador. Luego, Akadosh Baruj Hu se viste de la naturaleza y ese cuerpo es el sistema astral. Y sabemos que el sistema astral tiene influencia sobre los eventos del hombre. Y aquí empezamos a hacer lo que se llama la terumá. ¿Terumá o temura? La permutación, ¿cómo se dice? Temura. Temura, perdón. Es temura, que es la permutación de palabras. Y ya empieza a explicar otro concepto de la palabra Bereshit. Y dice, Bereshit lo tienes que leer también como Bayit Rosh, la casa de la cabeza. Pero en realidad lo que te está diciendo es que la cabeza está encerrada en un palacio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues para entender esto hay que entender el nombre que le dio Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu, Moisés, le pregunta a Akadosh Baruj Hu, a nuestro Creador, ¿quién eres? ¿Qué le contesta? Ehye Asher Ehye. Bueno, pero Ehye Asher Ehye es un código muy grande. La palabra Asher no la tienes que leer Asher, la tienes que leer al revés, Rosh, cabeza. Y hay dos veces el nombre de Ehye. Uno es la semilla y dos, el segundo nombre de Ehye es engendrar. ¿Qué quiere decir? Que Dios envía una semilla en la mente y una vez que has metido la semilla en la mente, que son los nombres de Dios que visualizamos y que meditamos, entonces una vez que está en este palacio, que es la mente, entonces podemos engendrar eventos. Es lo que te está diciendo. Si eres capaz de meditar con nombres de Dios, puedes crear eventos. ¿Cómo Dios? Porque Dios se llama Ehye Asher Ehye, es la fórmula de cómo se crean eventos. Implantas una semilla en tu palacio, en la mente, Rosh, Asher, y luego el segundo Ehye has engendrado. Y eso es lo que quiere decir que nos creó a imagen de Él. Fijaros que cuando Dios le dijo a Moshe Rabenu, mi nombre es Ehye Asher Ehye, le dijo, pero al pueblo no le digas Ehye Asher Ehye. Al pueblo solo le dices Ehye. El otro, Asher Ehye, para los cabalistas. O sea, les enseñas los nombres de Dios, pero no les enseñas cómo crear eventos. ¿Y por qué? Porque yo no pondría una ametralladora en manos de un chimpancé. Ni pondría un bisturí en manos de una persona que no ha hecho medicina. O sea, es un poder tan descomunal que solo se puede poner en manos de gente que ya no solo está iniciada, sino que ha hecho pruebas de tener unas virtudes espirituales de tal magnitud que no van a utilizar para mal una herramienta tan peligrosa. Yo no te dejaría entrar en una central nuclear a tocar los botones sin haber estudiado ingeniería atómica. No lo haría. Así que le dijo a Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu, tú les das Ehye, pero no les das Ehye Asher Ehye. ¿Has entendido? Bueno, vamos a hacer una pausa. Y luego seguiremos con la meditación.
Bueno, voy a corregir. Cada vez que he dicho el Génesis es la Génesis. Cada vez que he dicho la Génesis es el Génesis. El problema es semántica. De acuerdo. Pues ya está claro. Bueno, como hablamos en los preliminares antes de empezar la clase, y dije que había dos jefes celestiales que ascendieron a planos superiores desde el ser humano a jefes de los ángeles. Ellos son los que trajeron el conocimiento a este mundo, porque somos incapaces de tener este conocimiento como no nos lo den. Y está claro que tanto como Adán, como Noé, como Abraham Avinu y sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, como Moshe Rabenu, como Rabbi Shimon Bar Yochai, que desarrolló el Zohar, y como todos los grandes tzadikim y cabalistas que siguen después, todos han tenido como guías espirituales a Hanoch y a Eliyahu Naví, o dicho de otra manera, a Metatrón y a Sandalfón. Y como todos los que tenemos inquietudes para estudiar la Kabbalah, no tenemos más remedio que recurrir a ellos, igual que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, igual que hizo Moshe Rabenu, pues hoy vamos a recurrir a ellos. Ahora, para recurrir a seres de tanta elevación, hay que hacer una invocación. Hay que invocarlos. ¿Y qué les vamos a invocar? Vamos a invocar que nos revelen un secreto del cielo que sin ellos sería imposible revelar en la tierra. Porque aquí estamos ciegos, mudos y sordos. Y sin la ayuda de ellos no seríamos nada. Entonces, uno de los 72 nombres de Dios que revela secretos es Mem Yud Haf. Mem Yud Haf, que son las 3 primeras letras del ángel Mijael. Mem Yud Haf. Mik. Mem Yud Haf. Estas 3 letras, Mem Yud Haf, que he dibujado en la pizarra, tiene un valor gemátrico, numérico, igual a 70. Porque la Mem vale 40, la Yud vale 10 y la Haf vale 20. 40 más 10, 50, más 20, 70. Y la palabra Sod, que son secreto, vale 70. La palabra hebrea secreto, Sod, Samer, Vav, Dalet, vale también 70. La Samer vale 60, la Vav 6 y la Dalet 4, 60 más 4, 60 más 6, 66, más 4, 70. ¿Qué quiere decir? Que el nombre Mem Yud Haf es el que nos va a revelar un secreto. Pero como el que nos puede revelar el secreto es Eliyahu Naví y Hanoch, solo, primero vamos a meditar Mem Yud Haf y luego vamos a invocar a estos 2 jefes celestiales. ¿Y qué secreto queremos que nos revele? Queremos que nos revele la identidad del Mashiach. Por vía de la meditación, porque no hay otra manera. Así que nos vamos a reír mucho, porque cada uno va a recibir un mensaje aquí.
Así que si queréis la hacemos y si no la dejamos para otro día, como queráis. Ah, no, cuanto estés mejor. Toda la cosa como para dejarlo. Le has dicho que no has metido Blinéder, hay que hacerla. Yo lo dejo en vuestras manos. O sea, el Mem Yud Haf es para invocar. No. Mem Yud Haf es para la revelación de un secreto. Y equivale a la palabra Sod. Sí. Invocar es un texto que os voy a leer yo. O sea, los voy a invocar yo, vosotros vais a escuchar. Y cuando los tenga invocados, vamos a meditar Mem Yud Haf. Y ahí vendrá respuesta, o no vendrá respuesta, ya veremos. Cada uno y la sensibilidad que tenga, dime. ¿Qué color es el Mogen David? ¿Cómo? Esta meditación, ¿qué color es el Mogen David? El Maguen David, oro. Oro. Pero oro es para dinero, ¿no? Las letras blancas no tienen nada que ver con dinero. Oro es siempre estar protegido en la meditación. Seguridad, no, plata. No, oro, oro, oro. ¿Y lo que está puesto abajo qué es? No, es la palabra Sod. Ay, qué Es, palabra son. es una palabra pedagógica para que entendáis por qué vamos a meditar Mem Yud Haf. Albert, entonces no utilizamos tampoco el nombre de Sandalfón ni nada, No, ¿no? no, Sandalfón y Metatron lo voy a invocar yo. Pero lo voy a invocar de acuerdo con un texto del Zohar, cómo se invoca. Yo no me lo he inventado, ¿eh? Lo he sacado del Zohar, el texto de invocación. Vale, Mem Yud Haf, ¿lo veis? Lo tenéis todos escrito, referenciado, etc. No lo tenemos que mezclar con No se mezcla Yehud, con nada. Con el Yehud, ¿no? No. Porque bastante vamos a tener con la invocación. Hay una vela ahí. Sí. Yo os pido que lo apuntéis porque lo voy a poner abajo, porque no puedo mantener la pizarra y hacer la invocación, es demasiado. Ya está puesto, ¿no? ¿Ya? Pues a la fuera. Bueno, una cosa que os voy a decir. No vamos a cerrar los ojos ahora. Vamos a escuchar muy atentamente la invocación. Y cuando termine la invocación, vamos a meditar Mem Yud Haf, con los ojos cerrados. Y de Mem Yud Haf va a aparecer la respuesta. ¿Vale? Sí. ¿Habéis entendido cómo lo voy a hacer? Parece más lógico. Y si funciona, pues ya estamos. Ya lo hemos conseguido. Y si no funciona, pues ya lo probaremos otro día. Podemos pedir correo electrónico, el teléfono. ¿Eh? Que cada uno pide una cosa, el correo electrónico, el teléfono y tal, para tenerlo bien controlado. Bueno, escuchad bien. Es a vosotros que me dirijo, maestros de la escuela y de las escuelas celestes y de las escuelas terrestres. Y me dirijo a ti, Eliyahu Anabí Metatrón, y te conjuro de tomar permiso para descender y bajar aquí, porque me propongo de hacer entender y revelar un misterio que va a trastornar el mundo después de la gran batalla que el bien ha librado contra el mal. Y a ti también te invoco, Hanoch Sandalfón, jefe celeste, de bajar aquí a la tierra con todos los jefes de la escuela celeste que están bajo tus órdenes
y no lo hago por mi gloria, pero hago esta petición para la gloria de la Shejina. El misterio que te vamos a solicitar es que desveles la identidad del Rey Mashiach para la redención del mundo. Amén. Amén. Mira, nos visualizamos dentro de Maguen David. De color oro. Llamamos a la letra Mem y la iluminamos. Llamamos la letra Yud y la iluminamos. Llamamos la letra Jav y la iluminamos. Unimos las tres llamas en una sola y sacamos esa luz de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída hacia nuestra estrella David, donde estamos como observador, y hacemos bajar esa luz a nuestro cráneo y se ilumina nuestro cerebro, baja al corazón, se ilumina el corazón, baja al hígado, se ilumina el hígado, sube al corazón, se ilumina el corazón, sube al cerebro, se ilumina el cerebro. Todas nuestras estrellas de David forman un coro y por encima de ese coro están el ángel Metatrón y el ángel Sandalfón mandando luz a nuestro cerebro, corazón e hígado, y detrás de ellos hay miles y miles y miles y millones de ángeles a las órdenes de Hanoch y de Metatrón. Y todos ellos van a colaborar para la revelación de este misterio. Y sentimos la presencia de Hanoch y Elionabí, es decir, Metatrón y Sandalfón, que vienen como maestros de la escuela celeste y que aceptan dejar sus tareas para venir a revelarnos su secreto a este mundo para su redención. Y os dejo libremente escuchar.
Bien, ya puedes respirar profundamente y abrir los ojos. Hay que darle vídeo, no nos puede ver. No sé cómo se hace. Muy bien, pues ya hemos terminado el shiur. A ver, un espontáneo. Yehuda, ¿tú que querías hacer la meditación a toda costa? Yo recibo una imagen. ¿Tienes imagen? Una imagen y una expresión. David Amelech Jaime Cayán, pero no sé qué quiere. No sé. Claro, pero es que es normal, el Mashiach viene de David, del rey David. Que el rey David está vivo. Ya. Vale. ¿Solo? ¿Ya está? Sí, imagen. A ver, Manuel. Nada. Aquí no hay conexión, no hay red. Pierre. Nada tampoco. Nada. Jocelyn. Sí, he visto. Estaban los dos. No les he visto como antes. Sabía que estaban ahí como seres y vi y tocaban el shofar de Yom Kippur, los dos. Pero largo, y juntos, el shofar inmenso, los dos, el shofar de Yom Kippur. Y entonces vi una luz inmensa hacerse, y como, no sé, había un ser ahí, que estaba ahí. Pero el shofar se había apagado, no, s'est têtu, et la lumière, la luz est apparue très forte. Pero habla español. Que te has bifurcado al francés. Es normal. No. Ya el shofar se paró. Dos shofar. Era extraordinario porque era Kippur. Y vino una luz grande en el medio. Y había alguien ahí, al lado de la luz, como cogiendo la luz. No sé más. Ya está. Mateo, te escucho. Sí, yo he visto una pasada, yo he visto, vamos, Hollywood se queda en nada al lado. He visto una gran conexión entre todos los judíos, una red eléctrica que nos unía a todos y que poco a poco nos estaba elevando. Era una gran elevación de conciencia. Y en este momento apareció un rostro de un hombre viejo, Mashiach, un hombre sabio, se convirtió en un niño. Hola, Y luego en un capitán, el capitán de un barco. A partir de ese momento me llevaron en un túnel del tiempo, algo que nunca había visto en mi vida, espectacular. Era como viajar entre galaxias. Un túnel del tiempo hasta un mundo que estaba en otra dimensión, civilización y un árbol enorme, gigantesco. Entendí que era el árbol inicial. Y ya cuando regresaba me dice, bueno, y Mashiach es, y en ese momento se cortó la conexión. Fíjate. Justo en el momento. Es que de verdad, vamos, espectacular. Entonces será por episodios, ¿no? Dice, sí, continuará. Sí, Continuará. ¿Verdad? Pero qué bonito ha sido. Sí. Bueno, la puedes repetir, cuando quieras, a solas, porque esto va por episodios, Igual es toda una serie. A ver, Yo tengo la parte 2, creo. ¿Tú tienes la parte 2 de continuará? Creo que sí.
A ver. Madre mía. Que digo, va a ser muy divertido. Es que nunca, por eso, como yo nunca me cuesta ver, cuando estabas diciendo que estaban encima mandando luz, se hizo mucha luz y luego de lo que es la parte de la Tierra salió como del núcleo, o sea, yo entendía que era el núcleo, salió como un hombre muy grande, con mucha luz, y después la Tierra lo que hizo fue como darse la vuelta en sí misma, no sé, la Tierra, el planeta, hizo así, y entonces yo ahí entendí que había como entrado en Otro plano. Sí. Ujú. Muy bien. No, yo no la tengo. No. ¿Y ya? ¿No? Talia. Bueno, yo estaba como flotando en el aire y estaban los dos ángeles, no hubo palabras, pero me estaban sonriendo con una mirada profunda y de repente cada uno de los dos se puso a un lado y había una puerta y detrás de esa puerta estaba Dios y me dejaban entrar. Qué bien. Qué bien. ¿Lisa? ¿No? ¿Débora? No. ¿Hay alguien en el sofá ahí atrás de ti? ¿No? No. ¿Isa? No sé muy bien cómo explicarlo, pero a un momento dado estábamos, bueno, primero que sentí los dos ángeles con muchísima gente detrás y de allí como que pasaban oro hacia nosotros, o sea, un color oro que ellos estaban de oro y el oro se acercaba a nosotros y salía hacia nosotros. Eso fue el encuentro con ellos y luego fue todo sobre el agua, como que me encontré sobre el agua, un agua plateada como al final del día y como que yo me podía sentar sobre el agua sin hundirme y al mismo tiempo estaba como muy sorprendida con eso, me volví a encontrar en la orilla y en la orilla estábamos nosotros, ¿no? Estábamos todos y yo diciendo, pero no se van a abrir las olas, o sea, no se va a abrir el mar y de hecho un poco sí que podíamos caminar sobre el agua, todos estábamos caminando sobre el agua y decía, nos vamos a hundir a un momento dado, pero no, seguíamos caminando y llegamos como si fueran las puertas del universo, como antes decían las puertas del universo, que después el universo ya acababa, había muchísimo resplandor, era precioso y sabíamos que detrás de esto pues ya empezaba el mundo, pero en ese momento, antes nosotros salimos de la tierra, como alrededor de la tierra era de noche, bueno, ya no había luz porque no estábamos en la tierra, era como de noche y estábamos volando, bueno, yo primero estuve volando, fui a Porfil de la mano y luego os juntasteis todos y estábamos volando como que ya no había leyes ni de gravedad, ya no había leyes, podíamos dar vueltas, 1000 vueltas y como que entendimos que eso era la identidad, que ya no pertenecíamos a la tierra, nos habíamos ido. Ya está. Yo, el shofar, abrí no sé qué, la luz, y ella se va. ¿La puerta también? Sí, eso sí. A ver, Iván. Bueno, yo he visto dos haces de luz muy potentes, con una gran estela de luz, los dos. Y no he visto ningún rostro humano, pero sí me ha venido un mensaje como que invitaban a la humanidad a un nuevo estado de conciencia. Phil. Me sentí subiendo y mucho más allá, más encima, podría ver a los ángeles, pero imposible hacer una pregunta demasiado lejos. Bueno, ¿tú? Que yo es que sigo con lo mismo ya desde hace mucho tiempo. Que viene uno a rescatarnos de otro plano de otro plano. Un gran hombre,
lo que son los grandes sabios. De otro plano de la realidad, está claro. Los grandes sabios. Teresa. Pues yo he visto a los dos ángeles como fuentes de luz muy, muy fuertes y en el centro al Mesías, pero no he visto su rostro, era luz. Era una luz muy fuerte y lo que decía era, os necesitamos. Tenéis que seguir, os necesitamos. Yo he visto cómo de nuestros corazones, de nuestro cerebro e hígado, se creaba un hilo de luz de nosotros y de toda la humanidad y conectaba con el corazón, el cerebro, el corazón y el hígado del Mashiach, que recuperaba todas esas luces y que él mismo las tiraba. O sea, es como que había una conexión entre todas las almas en una sola, concentrada en una. Muy bien. Nada. Sandra. ¿Te he preguntado a ti, Pierre, o todavía Sí, no? sí. Yo meditaban con nosotros los súbditos, los alumnos de los dos ángeles, y después cuando estábamos todos en coro así y tal, nos empezaron a limpiar un poco el Magnavid y todo para poder, bueno, no sé, pero nos empezaron a limpiar un poco y después nos explicaron que lo que pasa es que hay como un nuevo software, o sea, un nuevo programa, digamos, que es que me dijo que era como el Big Bang y el Zohar potencia 26, y que era como una red de internet, pero entonces que el alma del Mashiach lo que estaba conectando es esa red de internet. Lo que pasa es que habían interferencias y todavía ya estaba creada, pero hay todavía pues hackers y interferencias y tal, y ese es el problema. Pero Muy informática tu es que visión. me dice, bueno, vamos a hacer para que lo entendáis, pero que sí que estamos en contacto y que sí que está encarnada, o sea, tiene una base, pero que está conectado con... Muy bien. Claude. Pues yo, primero una emoción enorme, como pocas veces, con carne de gallina y tal, una cosa impresionante. Y segundo, bueno, he visto todo tal, y me han dicho un nombre, me llamo Yinon. Me llamo Yinon, y la Nun es la puerta 50, ha llegado. Y le queda un poquito del hígado para limpiar. Eso me dijo. ¿A quién no he dado la palabra todavía? A ti. Bueno, a mí es muy sencillo. A mí me dijeron que llevaba mucho tiempo esperando este momento. Que hemos tardado mucho en invocarles. Que estaban esperando este momento. Sí. Me dijeron, vamos a bajar a la tierra. Necesitamos cuerpos para bajar a la tierra. Nosotros y todas nuestras cohortas de ángeles. Y ha dicho, en tus alumnos vamos a bajar. Así que van a entrar miles de ángeles en vosotros. Y desde este grupo nos han pedido que sigamos haciendo este trabajo del Zohar, porque este es el grupo Mashiach. Y que ya no vamos a estar solos, vamos a estar bien dirigidos, bien, porque Eliab, Nabi y Hanoch serán un poco los líderes de todo este trabajo, y ya no estamos solos, estamos con todo el ejército de ángeles que sois vosotros. Sí. Voilà. Como en la cueva del Zohar. Ahora sí que invocan que sigamos el trabajo, porque es un trabajo... ¿Qué está escribiendo este? ¡Wow! ¡Wow! ¿Tienes algo que decir, Mateo? Hazaku Baruch. Hazaku Baruch. Vale. Yo hay una cosa que he visto que no sé cómo interpretarla. Vi una P muy grande. ¿Una? Una P que salía así muy grande.
una voz. Porque el interior de la P es la Bet de Beraja. Y de la P sale la palabra. ¿Y qué palabra es? La palabra Beraja. Te fijas, el interior de la P es una Bet. Bueno, señores, damos por finalizados. No teníamos que tener miedo, ¿verdad? No sé, a mí me dio mucha carne de gallina al principio. En el momento de la invocación, yo no sé si iba a sobrevivir o no. Yo a mí me hubiese gustado cerrar los ojos. en ese momento. Pues yo tenía que leer, así que tenía de los ojos Sí, abiertos. sabes una cosa, es que hay Está en el Zohar escrita esta invocación palabra Mira, por palabra. Yo tengo esto que me desafé, que me regalaban. Que el Zohar es muy fuerte, ¿eh? Déjate de bromas. Habría que pagar una cuenta. Porque si no, es que Este en el libro de De Poli está en la página 150 de Bereshit.